Bueno, la mayoría de las células realizan diversas funciones. Sin embargo, cuando éstas se agrupan y cooperan, generan otras funciones muy distintas y mucho más complejas y variadas que le permiten a un organismo que lleve a cabo procesos muy especializados. A un conjunto celular que deriva de un origen embrionario similar y cooperan en forma coordinada para desarrollar su función o un proceso especializado se le conoce como tejido, y es el tema del día de hoy. Los tejidos pueden ser simples agrupaciones de una misma célula común o pueden estar compuestas por diferentes tipos de células con un propósito específico. En general, todas las células que integran a cada uno de nuestros tejidos son muy diferentes, varían en distribución, en estructura, la forma que las caracteriza y, por supuesto, en la función típica de cada conjunto celular. En el organismo encontramos principalmente cuatro. Son 4 agrupaciones celulares o tejidos básicos, de acuerdo a su función o estructura. Estos son denominados tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. Acompáñanos en este nuevo video, a través del cual analizaremos los diferentes tipos de tejido y analiza con nosotros pues las características y funciones más importantes de cada uno. Así que quédense con nosotros. Muy bien, vamos a comenzar con el tejido epitelial. Las células epiteliales constituyen a este tejido. Las podemos encontrar en una gran diversidad de formas. Y las hay cúbicas, las hay también cilíndricas, incluso también las células planas. Algunas pueden tener cilios, otras pueden tener prolongaciones, que también se les llama microvellosidades, en alguna de sus caras. Estas células se pueden agrupar en una capa o lámina simple, por lo que se le denomina también epitelios simples, o en múltiples capas, o láminas, o niveles, como lo quieran llamar, por lo que reciben el nombre de estratificados. Sin embargo, hay otras más que por su disposición de los núcleos dan una apariencia como si fueran estratificados. Cuando nosotros los observamos, parecen ser estratificados, pero no son estratificados, por eso se le conoce así, pseudoestratificados. Dentro de este tipo de tejido podemos encontrar también a otro tipo de células encargadas de la formación de diferentes tipos de sustancias, como por ejemplo las hormonas, enzimas, sudor, moco, que son liberados hacia el medio externo o bien hacia la sangre, como lo tenemos ahí en las animaciones, por lo que estos epitelios se denominan secretores y forman parte de las glándulas del organismo. Si liberan su contenido hacia el exterior, como lo tenemos ahí en la del lado izquierdo, se le denominan exócrinos, y si lo liberan al interior de la sangre, se les suelen llamar endócrinos. Esta diversidad de elementos permite realizar muchas funciones, de forma que los epitelios están en prácticamente todo el cuerpo. Algunos forman las superficies de los órganos, las cavidades y conductos, y por lo tanto los encontramos tanto en la superficie del cuerpo como en la misma piel, en los conductos de los diferentes sistemas, en la superficie de los órganos, en los vasos, prácticamente, en todo el organismo. A continuación vamos a mencionar algunos ejemplos más comunes de las funciones de los diferentes tipos de células, de epitelios más bien, que tenemos en el organismo. Cuando pensamos en protección, podemos poner un ejemplo básico. El epitelio que encontramos pues es la piel y las cavidades corporales. Por otra parte, si lo que buscamos es un epitelio que se encargue de mediar el transporte de sustancias como iones e incluso moléculas que son más complejas, podemos encontrar al riñón o al intestino. Si lo que necesitamos es un epitelio que se dedica principalmente al intercambio de gases como oxígeno y dióxido de carbono, ¿cuál será? Bueno, pues lo adivinaron, capilares sanguíneos y pulmones. Mientras que el epitelio
que funciona movilizando en forma coordinada el fluido, y las partículas de su superficie lo tenemos en algunas regiones de las vías de conducción del sistema respiratorio y bueno, también en el sistema reproductor, femenino principalmente. Por último, el epitelio que produce y libera sustancias que son muy importantes para el funcionamiento del cuerpo, lo tenemos en las glándulas. Ahora vamos a mencionar algunos ejemplos de los sitios del organismo en donde tenemos, podemos encontrar a los diferentes tipos de epitelios. Recordemos que de acuerdo a la función que realiza el tipo de epitelio, pues es el que nosotros vamos a encontrar. En el interior de los vasos sanguíneos y al corazón tenemos epitelio plano simple. La capa superficial de la piel se caracteriza por un epitelio plano estratificado. En algunos segmentos de los túbulos renales podemos encontrar el epitelio cúbico simple. Los conductos de algunas glándulas, como el caso de las sudoríparas, por ejemplo, tienen epitelio cúbico estratificado, mientras que en el interior del útero, por ejemplo, podemos tener epitelio cilíndrico simple ciliado. Para el caso del intestino delgado, podemos encontrar un epitelio cilíndrico no ciliado, pero con microvellosidades. En parte de la uretra tenemos el epitelio cilíndrico estratificado. En la vejiga, que puede contener diversos volúmenes, encontramos un epitelio denominado epitelio de transición. Y por último, en las diferentes glándulas, pues tenemos el epitelio glandular. Muy bien, ahora vamos a revisar el tejido conectivo. El tejido conectivo está constituido principalmente por células y matriz extracelular, más bien. A grandes rasgos podemos decir que dentro del tejido conectivo encontramos a las células y las fibras, que son las que van a dar el soporte, esa fuerza a los órganos y a la piel también. Tenemos a la sangre, a la linfa, la grasa, a los cartílagos y a las estructuras óseas. Todos estos también forman parte de este tipo de epitelio. El tejido conectivo es de los más abundantes en el organismo. Su gran diversidad permite pues también grandes funciones y múltiples funciones que van desde el soporte a las células y el transporte de sustancias hasta complejas respuestas a las agresiones del medio ambiente. Analicemos un poquito más a fondo este tejido que es tan importante. En el tejido conectivo encontramos diferentes tipos de células, como pueden ser los adipocitos, las células sanguíneas, los condroblastos, los fibroblastos, las células mesenquimatosas y los osteoblastos. Bueno, entre otros muchos, pero esos solo son algunos. Mientras que en la matriz extracelular podemos encontrar a la sustancia fundamental y a diferentes tipos de proteínas fibrosas. Para este video vamos a clasificar el tejido conectivo en dos grandes tipos, el embrionario y el maduro. En el embrionario encontramos al mesenquimatoso y al mucoso. En el maduro podemos incluir al tejido conectivo laxo, al tejido conectivo denso, al cartílago, al tejido óseo, a la sangre y finalmente a la linfa. El tejido conectivo mesenquimatoso lo podemos encontrar principalmente en la etapa embrionaria de un ser vivo y este tejido da origen a la mayoría de los demás tejidos conectivos. El tejido conectivo mucoso tiene principalmente la función de sostén y se encuentra principalmente en el cordón umbilical. El tejido conectivo laxo, integrado por diferentes fibras y células también, como los adipocitos o los fibroblastos, las células reticulares, está encargado de proporcionar el aislamiento térmico, la elasticidad, protección, reserva de energía, sostén y la unión celular. El tejido conectivo denso
formado principalmente por diferentes fibras y fibroblastos, provee uniones muy fuertes entre estructuras para soportar las fuerzas, como pues elasticidad. El cartílago, que da elasticidad también, confiere flexibilidad, fuerza, sostén y en algunas zonas pues también rigidez. El tejido óseo, que actúa como almacén, ayuda a la formación de células sanguíneas y da sostén y protección pues a los órganos principalmente. La sangre, que con sus dos elementos, el plasma y las células sanguíneas, realiza el transporte de calor, el transporte de hormonas, de globulinas y otras diversas sustancias como los iones y oxígeno, por mencionar solo algunos. La linfa, que se encarga, entre otras muchas cosas, pero bueno, del transporte de sustancias, que sobre todo transporta aquellas que los vasos sanguíneos no pueden transportar, además de, bueno, algunas otras células. A la sustancia fundamental de la matriz extracelular la compone agua, ácido hialurónico, condroitilsulfato, dermatansulfato, fibronectina, glucosaminoglicanos, proteoglicanos, queratansulfato, entre otros. Estos compuestos permiten tomar diferentes consistencias y funciones, por lo que pueden servir ya sea de almacén, ayudan al crecimiento celular, al intercambio de sustancias entre medios, pueden afectar también el metabolismo, ayudan en la proliferación celular, dan sostén y ayudan en la unión celular. Y por último, las proteínas fibrosas de la matriz extracelular. Aquí encontramos al famoso colágeno, que es el que va a formar fibras flexibles y reticulares que van a dar, bueno, su principal función es que dan fuerza y sostén. Y la elastina y la fibrilina, que forman fibras elásticas encargadas de brindar estabilidad y fuerza, así como pues elasticidad, como su propio nombre lo dice. Continuamos ahora con el tejido muscular. El tejido muscular está constituido por células denominadas miocitos o fibras musculares también. Existen a grandes rasgos, en base a su apariencia, dos tipos de células musculares, las estriadas y las lisas. Este nombre lo reciben debido, a la organización de sus componentes proteicos que pueden o no formar patrones. Ahí tenemos que la estriada forma patrones muy definidos, mientras que en la lisa pues no tenemos un patrón aparente. Podemos decir que las principales funciones de las células musculares son, debido a que pueden responder a estímulos, se les denomina también células excitables. Por su alto contenido en proteínas, en su estructura se considera un almacén de aminoácidos que se pueden movilizar en caso de requerirlo. Su alta actividad metabólica y mecánica también genera calor, que es empleado por el cuerpo para mantener la temperatura corporal. Gracias al tejido muscular se puede producir el movimiento y por último permite mantener una posición estable cuando es necesario. Las células musculares estriadas las encontramos presentes en dos lugares principalmente. En los músculos que rodean a los huesos, por lo que se les denomina músculo esquelético, y también la tenemos en los músculos que componen el corazón, por lo que se le denomina músculo cardíaco. Ahora, las células musculares lisas las encontramos presentes en diversos lugares del cuerpo y son especialmente abundantes en las capas musculares de las vísceras huecas, como por ejemplo el sistema digestivo. Aunque también la podemos encontrar en el urinario, en los vasos sanguíneos, entre otros. Este músculo también se le suele llamar músculo visceral. Muy bien, ahora finalmente vamos con el tejido nervioso. El tejido nervioso está constituido por dos tipos de células, las neuronas y las glías.
o también llamadas neuroglias. Existe, una amplia variedad de neuronas y por lo tanto pues diversas clasificaciones, ya que se basan en su tamaño, en su forma, en su estructura, en su función, vaya hasta en el nombre de quien la describió. Las neuronas son otro tipo de células que pueden responder a estímulos, por lo que al igual que las musculares, se les denomina excitables. Para fines de este video diremos que las neuronas están especializadas en la recepción, la integración, generación y transmisión de impulsos eléctricos o potenciales de acción, por lo que tienen un papel esencial en la sensación, en la integración de información y en el movimiento. Las células de la glía son igualmente importantes, están agrupadas en base al lugar en donde se localizan, si están en el sistema nervioso central o están en el periférico, y de acuerdo a esto encontramos a los astrocitos, a las células del epéndimo, la microglia, a los oligodendrocitos en el sistema nervioso central, mientras que en el sistema periférico encontramos a los neurolemocitos y a las células satélite. Cada una de las células de la glía son responsables de diferentes funciones. Vamos a ver aquí las más importantes. Existen dos tipos de astrocitos, los fibrosos y los protoplasmáticos. Estas células son responsables de formar la barrera hematoencefálica. ¿Y esta qué hace? Bueno, pues mantiene las condiciones adecuadas del líquido cefalorraquídeo. Ayuda también a mantener las condiciones químicas ideales que rodean a las neuronas y también alrededor de la sinapsis. Regulan el crecimiento, la migración y la creación de sinapsis. Las células ependimarias localizadas en el conducto central y los ventrículos cerebrales constituyen la regulación del líquido cefalorraquídeo. Los neurolemocitos, al igual que los oligodendrocitos, se encargan de crear y mantener la mielina de los axones. La microglia es responsable de fagocitar restos celulares y partículas o agentes extraños. Y por último tenemos a las células satélite, que también ayudan a mantener las condiciones químicas ideales que rodean y dan soporte a las neuronas. El tejido nervioso permite una gran cantidad de funciones gracias a la complejidad de las interacciones que se dan entre las mismas neuronas y entre estas y el resto de las células. La influencia que tiene está presente en la mayoría de los sistemas y aparatos de todo el cuerpo, por lo que es muy, muy importante conocer a sus tipos de células y pues a sus funciones. Y modo de resumen. En el organismo podemos encontrar principalmente a 4 tipos de tejidos básicos. Estos son denominados tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. En este video vimos los diferentes tipos de tejido que existen, vimos un poco su descripción y sus funciones. El análisis de estos tejidos nos permite llegar a ver con un poquito de más claridad cómo se agrupan y generan diferentes interacciones para dar lugar a los diferentes órganos, aparatos y sistemas con los que contamos.